seguimos entonces. Eh, la Guerra Fría entonces es el enfrentamiento entre dos países con marcado estilo económico. Por un lado, Estados Unidos, que tiene un estilo económico capitalista, y sus aliados, y la URSS, que tiene un estilo capitalista, no tiene un estilo económico comunista, muy diferente al capitalista. Para que ustedes tengan idea, más o menos en Cuba, en Venezuela, ¿no? Se está viviendo ahorita ese sistema comunista socialista, ¿no? Y ven todos los problemas que tiene. Entonces, Corea del Norte igual, ¿no? Entonces, este, viven este problema. China es un caso aparte, eso vamos a hablar después, porque China, a pesar de ser un gobierno comunista, tiene un sistema político, económico capitalista, ¿sí? No tiene un sistema económico comunista, sino capitalista. Por eso que China es ahora una potencia mundial, ¿ok? Muy bien, pero hace ya en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos estos dos grupos, ¿sí? Entonces, la doctrina Truman, del presidente Truman, es ayudar económicamente a todos los países que necesiten, que tengan un gobierno capitalista y que están siendo peligrados su sistema por por grupos que quieren instaurar gobiernos comunistas en esos países. Entonces Truman les inyecta millones de dólares a esos países para que puedan contrarrestar a esos grupos comunistas, ¿no? Esa es la doctrina Truman. Por su parte, eh, los rusos no se quedan atrás, ¿no? Veamos, por ejemplo, acá, el plan Marshall, ¿sí? Este es un plan muy interesante que ya se da después de la Segunda Guerra Mundial. Europa queda devastada, queda hecho una desgracia, ¿no? Y el plan Marshall, Marshall es un economista y un intelectual norteamericano, en el cual crea un proyecto de ayuda, ¿no? Destinado a la reconstrucción de los países europeos, ¿sí? Y para frenar este poder de partidos comunistas en Europa, ¿ok? Eh, este plan consiste en que Estados Unidos le prestaba el dinero a las naciones europeas, ¿sí? Para poder reconstruir sus países que habían quedado devastados después de la Segunda Guerra Mundial, y estos por obligación debían comprarle todos esos materiales de reconstrucción solamente a los Estados Unidos, lo que constituyó un negocio redondo con cero pérdidas para los norteamericanos. A ver, para que me entiendas, el plan Marshall, por ejemplo, los italianos, para reconstruir su país necesitaban 2.000 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Para nuevamente hacer, reconstruir sus pistas, la agricultura, sus edificios, etcétera. Como estaban en crisis por la guerra, entonces Estados Unidos le prestaba 2.000 millones de dólares al gobierno italiano. Pero ¿cuál era el trato? De que los italianos tenían que comprar material solo a los norteamericanos. Entonces, Norteamérica le da 2.000 millones de dólares a los italianos y los italianos invierten esos 2.000 millones de dólares en productos norteamericanos para reconstruir su país. Es decir, en otras palabras, ese capital que Estados Unidos había inyectado a Italia regresa a Estados Unidos, ¿no? Y con creces porque Estados Unidos agranda su, su exportación de productos porque vende, o sea, Estados Unidos vende productos a estos países que les está ayudando, ¿no? Entonces es un plan muy inteligente, ¿sí? Para que ustedes entiendan, si tu vecino necesita dinero, te pide prestado, tú le das. Y dices, ¿sabes qué? Ya, toma, ¿cuánto quieres? 1.000 soles, toma 1.000 soles. Pero eso sí, solamente vas a comprar a mi tienda nada más, no a otras tiendas, cómprame a mí. Entonces, de esa manera tú vuelves a recuperar tu capital que has prestado, ¿no? Eh, y ese vecino, ¿no? Te lo agradece, va a desarrollarse, pero esa plata que tú le has dado, ¿a dónde se va? Nuevamente regresa a ti, porque
el vecino te está comprando a ti todo eso. Entonces, un plan muy interesante el plan Marshall, ¿no? Así se veía la etiqueta de plan Marshall. Y los rusos no se quedan atrás, crean el plan Molotov, igualito que el plan Marshall, ¿no? Con el fin de proporcionar ayuda a los países de Europa Oriental que apoyaban política y económicamente a los soviéticos, ¿sí? Muy parecido, ¿no? O sea, un grupo creaba uno, el otro grupo también creaba lo mismo para ayuda de sus propios países, ¿no? Muy bien. Eh, Asimismo se crean también otras comunidades, ¿no? Para apoyarse, en este caso, ambos grupos, ¿no? Comunistas y capitalistas. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea nace en el año 1957 con la finalidad de crear un mercado común en Europa. ¿Ah? Al inicio se crea con Francia, Italia, Alemania, ¿no? Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo. Este tratado establece un mercado común, ¿no? Una política conjunta para la agricultura y para el movimiento de la mano de obra y los transportes. Con esto se está asegurando que estos países se están apoyando económicamente. Y los rusos no se quedan atrás, pues el mundo comunista no se queda atrás. Forman su famoso Comecon, ¿sí? Que fue una organización también igual de cooperación económica formada por la URSS y de ayuda para los que tienen el sistema económico comunista, ¿no? Eh, bueno, y también llamados socialistas. Muy igualito o equivalente a la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Entonces, tienes dos grupos de ayudas de planes económicos, ¿no? La Comunidad Económica Europea que cuenta con el aval de Estados Unidos y la Comecon que cuenta con el aval de los rusos. Eh, Esto lleva también a tener ya tratados ya de aspecto militar. Entonces nace la OTAN, hasta ahora existe, ¿ah? En 1949, ¿no? Se forma la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿sí? Bloque o alianza militar formado por los países de Europa Occidental y dirigida por los Estados Unidos. Forman la OTAN para protegerse ante una invasión comunista, ¿sí? Para la protección de Europa Occidental ante la amenaza del comunismo soviético. Y a su vez, los comunistas también forman su pacto militar, ¿no es cierto? Llamado el Pacto de Acero o el Pacto de Varsovia, ¿no? También una ayuda mutua si es que algún país capitalista ataca a un país comunista, ¿sí? Entonces ellos forman un pacto de acero en el que van a tener una asistencia mutua, ¿no? Si es que son atacados, ¿no? Fue un acuerdo de cooperación militar diseñado pues con el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, la URSS. Su objetivo era contrarrestar la amenaza de la OTAN. Entonces ya tienes dos grupos nuevamente, ¿no? Uno apoyado por Estados Unidos, que es la OTAN, y el otro apoyado por los rusos, que es el Pacto de Acero. Entonces, jóvenes, hasta aquí eh, nace, o sea, ya hemos visto cómo nace la Guerra Fría, ¿no? Con estos dos países que al término de la Segunda Guerra Mundial se convierten en enemigos, gracias a que cada uno tiene una política ideológica distinta, ¿no? El mundo capitalista, por ejemplo, es la economía que nosotros tenemos en el Perú, para que ustedes lo entiendan. Y el mundo económico comunista es la que tiene Venezuela, ¿no? O Cuba, por ejemplo, en la que el gobierno controla todo, y bueno, los, el sistema de propiedad privada desaparece y esto pues genera un poco de caos, ¿no? Lógico que los estadounidenses, los norteamericanos, no firman pues tratados con otros países porque no les interesa, ¿no? Si, entonces, por eso que Venezuela ahorita actualmente tiene problemas económicos, porque Estados Unidos le ha retirado el apoyo. Pero ni siquiera Rusia le apoya a Venezuela porque ni los chinos, ¿no? Porque no es tan fácil, pues, no es tan fácil. Ya Rusia no tiene un sistema comunista netamente, China tampoco.
Entonces, Venezuela prácticamente está solo y tiene grandes problemas económicos, ¿no? Muy bien, entonces esta Guerra Fría duró aproximadamente 20 años, enfrentamiento ideológico, pero que nunca hubo una guerra entre estos dos países. Siempre hubo amenazas, tensiones. Una de las más grandes tensiones fue la guerra de espías, por ejemplo, ¿no? Que no se habla acá porque, bueno, es otro cantar, ¿no? Ambos espiaban, Rusia espiaba a los Estados Unidos, los Estados Unidos espiaban a los rusos, y bueno, en esa carrera militar de espías, pues hay toda una serie de novelas, películas, etcétera, ¿no? El centro de donde se va a notar la Guerra Fría es en Alemania, ¿no? Alemania, ocupada por estos cuatro países, se va a dividir en dos. Una Alemania con estilo económico comunista, ocupado por los rusos, y la otra mitad de estilo capitalista, ocupado por los norteamericanos, Francia y los ingleses, ¿no? O sea, el mismo Alemania se divide en dos, ¿sí? Y bueno, esto va a crear también otra historia muy interesante, ¿no? Cómo los alemanes van a vivir ahora divididos por estos dos grupos. Igual, Corea se dividió en dos, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte es comunista, Corea del Sur capitalista, ¿no? En la guerra de Vietnam igual, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Finalmente ganaron los comunistas allí y bueno, y así hubo guerras en las que se peleaban estos dos grupos, ¿sí? Y en tanto los norteamericanos como los rusos apoyaban fuertemente con dinero y con armas, ¿no? A sus aliados, pues, ¿no? En el caso del Perú, bueno, hubo intentos, ¿no? Aquí se formó el Partido Comunista del Perú, de índole comunista netamente, ¿no? Prorruso, y querían llegar al poder, ¿no? Y los gobiernos de turno del Perú en ese entonces eran de corte occidental capitalista y recibieron el apoyo de los norteamericanos. Muy bien, eh, vamos a dejarles la ficha de evaluación, ¿no? Y espero pues que se haya entendido algo sobre la Guerra Fría. Ya no existe hoy en día la Guerra Fría, ya eh, en el año 1991 con la desintegración de la URSS, ¿no? Prácticamente Rusia pierde esta Guerra Fría y los norteamericanos se imponen, ¿sí? Se impone. Rusia ya actualmente se ha recuperado nuevamente, está siendo una potencia mundial, ¿sí? Pero ya no es un país comunista netamente, pues, ¿no? Muy bien, muchachos, hasta la próxima clase.